había un promedio de 8 mexicanos, incluyendo abogados y pasantes, lo cual es bastante. Es un organismo internacional de suma importancia, pero es muy pequeño. Métanse a la página, es un tribunal judicial que es muy chiquito, desde instalaciones hasta el número de personas que trabajan en él y el gran labor que hacen, ¿verdad? Entonces, fue un gran número de mexicanos estadísticamente en ese periodo que a mí me tocó. También hay muchos argentinos y haciendo pasantías de manera, haciendo labores en cuestiones de ser abogados o estar laborando ya ahí. Hay, no sé, un promedio de 3 mexicanos, y en cuestiones de jueces tuve el honor, el grandísimo honor de estar trabajando y estar haciendo ahí mi pasantía en el periodo del juez y del doctor Sergio García Ramírez, que fue presidente en el periodo del 2004 al 2007, fue su periodo de presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hace poco, hace un par de meses, él acaba de terminar su periodo, no como presidente, sino como juez de la Corte. También antecedente a él, como antecedente estuvo el doctor Fix Amudio, lo cual ambos es de sentirnos orgullosos. Hicieron un papel digno, honorable, no es por ser mexicana, pero un papel digno desenvolviéndose dentro de las labores jurisdiccionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahorita tú nos estás diciendo que existían 8 o 10 personas mexicanas ahí en Costa Rica, más aparte de los argentinos, no sé, los colombianos, me quiero imaginar, todo lo que es Sudamérica. ¿Qué visión, o más bien, cómo te veían a ti como mexicana, o cómo ven a México desde ahí? Fíjate, Javier, que eso es algo muy importante. Lamentablemente, en cuestiones con personas colombianas hay muchas similitudes. Tuve la fortuna, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sesiona de manera ordinaria, que vendría siendo en Costa Rica, en San José de Costa Rica, y también de manera extraordinaria. Esto que es en países que forman parte de la Organización de los Estados Americanos. Tuve la gran fortuna de asistir como parte y colaboración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en República Dominicana. Entonces se vive totalmente diferente. Son sesiones que igual no tienen que ver con un caso, precisamente en este caso de República Dominicana, pero es otra visión. Y más a ir acompañada y como parte de un organismo internacional de esa relevancia. En el caso que menciono de Colombia, hay una gran similitud, hay una gran empatía en cuestiones de sistemas, en cuestiones de formas de resolución de conflictos y de demás cuestiones estructurales. Y desafortunadamente en el caso de Sudamérica, como lo es Chile, como lo es Argentina, como lo es Paraguay, principalmente en Chile, no tienen una opinión o una concepción tan buena o tan ideal de lo que es el sistema de protección nacional de los derechos humanos. Incluso pues hay mucha disparidad, ¿no? No nos podemos comparar con un sistema como lo que manejan en Chile, que es uno de los grandes ejemplos dentro de ese sistema de protección, o como lo es mismo Argentina. Entonces, con cuestiones de Sudamérica, sí hay una gran diferencia notoria en cuestiones de lo que es México sinónimo muchas veces de corrupción, de impunidad. Entonces, eso es muy lastimoso, eso hay que quitar ese estigma que se tiene de los mexicanos. Estamos en la lucha, queda claro, no, como muchas veces lo comentan, los derechos humanos no son personas que vienen a decirnos poemas o vienen a vendernos pasteles de centros comerciales de Sanborns, por decir un ejemplo, ni que la vida sea color de rosa. Tenemos una gran problemática social, cultural y política en México, lo tenemos, hay que afrontarlo con la realidad que es y luchar por eso. Insisto, en Colombia se asemeja mucho esta situación nacional en cuestiones de políticas y demás, pero sí tienen una concepción a nivel internacional un poco fuerte. Entonces tú ahorita nos comentaste que la Corte pues hizo sus sesiones extraordinarias en Colombia, pero mi pregunta es, ¿la Corte ha sesionado aquí en México? Sí, Javier, estas sesiones fueron en República Dominicana, también lo han hecho en Colombia, y la Corte efectivamente ha tenido un periodo de sesiones extraordinarias en México, que fue en el año 2008, a finales del año 2008,
en diciembre. Sesionó aquí en México con una gran ayuda de la Universidad Nacional Autónoma de México, sesionó en el Palacio de Minería y bueno, pues qué mejor que tener esta oportunidad. Sigan donde sesiona la Corte. Justamente ahorita acaba de terminar su periodo de sesiones ordinarias en San José de Costa Rica, hace un par de semanas. Entonces sigan, igual y no podría asegurarles porque no se sabe cuándo va a ser las próximas sesiones extraordinarias de la Corte, pero bueno, tuvimos la fortuna de que se presentó aquí ese periodo de sesiones en 2008. Así es. Hoy, ahorita, en este ámbito de los derechos humanos, yo he oído mucho hablar de el Moot Court. ¿Qué nos podrías hablar sobre él? Efectivamente, Javier, esto es un Moot Court, los famosos conocidos como Moot Court, que son simulacros. Eso es sumamente útil, es muy benéfico para los estudiantes de la carrera de Derecho, son para estudiantes de Derecho, únicamente para estudiantes, y son simulacros de casos hipotéticos. Esto se da en el ámbito del Sistema Universal de Naciones Unidas, como del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, no únicamente en eso, el sistema de la Corte Penal Internacional de Justicia, de la Corte Internacional de Justicia, modelo de Naciones Unidas, modelo de la OEA. Entonces, ¿esto para qué? Esto es para poner en práctica las habilidades del estudiante de Derecho, para conocer jurisprudencia, para desarrollar la habilidad de una oratoria, para conocer cuáles son los casos y cómo sería un caso hipotético. Todo esto se trabaja sobre casos hipotéticos, no son reales, y basados obviamente, eso sí, en los instrumentos internacionales de protección, en este caso, de derechos humanos. Eso es sumamente útil para los estudiantes de Derecho. Ok, sí, es que es lo que tenía la duda, pero ¿qué te parece si nos sigues hablando, profundizando más aquí en el Moot Court, de regreso de una pausa comercial, ¿te parece? Me parece perfecto, Javier, muchas gracias. Seguimos aquí en Tepantlato en vivo, en la sección de prevención del delito, y regresando del corte vamos a terminar esta interesante entrevista que tenemos con la licenciada Magda Lisset Labastida, que nos aclara ahorita los puntos del Moot Court, de hablar de derechos humanos, todas las dudas que ahorita nos surjan, por tuiteenos, aquí estamos en vivo y se las haremos saber luego aquí a la licenciada. No se despegue y volvemos en unos instantes. Volvemos. El Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores te invita a la licenciatura en Contaduría, licenciatura en Derecho, con horarios flexibles, profesores especializados, preparación de calidad, opciones de titulación, educación integral en planes semestrales y actualización constante de contenido. Servimos a través de la competitividad académica y nos apoyamos en nuestra capacidad de innovación, logrando en nuestros alumnos un verdadero espíritu humanista y de función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad creadora. Un abogado colegiado es un abogado calificado. Pregunta por nuestras becas, hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la SEP. Visítanos en Avenida Baja California, número 157, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en la Ciudad de México o contáctanos en www.insiges.com.mx o a los teléfonos 5564-8373 y 5564-8661 o escríbenos a nuestro mail insiges@yahoo.com.mx. Y ya estamos aquí de regreso en Tepantlato en vivo, en la sección de prevención del delito, con la licenciada Magda Lisset Labastida, y estamos hablando en una plática muy interesante sobre los derechos humanos. Y en el bloque anterior, licenciada, si no me equivoco, nos estaba hablando un poquito sobre el Moot Court, ¿no es cierto? Así es, Javier. ¿Cómo habíamos quedado? ¿Qué era? Bueno, les estaba comentando que este Moot Court es un simulacro. Esto es un simulacro en la cual pone en práctica a todos los estudiantes de la carrera de Derecho, en el que se estudia y se trabaja sobre un caso hipotético. Un caso hipotético